aras del tiempo, mencionarles que estamos en el workshop análisis de falla, el ACR, e inmediatamente pues le doy pase al doctor ingeniero Johnny Ortiz con la ponencia Gestión de Integridad de Equipos Críticos en Minería. Adelante, ingeniero Johnny. Adelante. Bien, perfecto. La charla la he denominado Gestión de Integridad de Equipos Críticos en Minería. En realidad es un enfoque de daño, ¿no? La gestión de integridad la hacemos a través de este enfoque de daño. Este es mi currículum, un poco para quienes no me conocen. Johnny Ortiz, gerente de la empresa Diseño de Integridad Estructural. Aquí está en muy pocas líneas mi currículum, ¿no? Una maestría, un doctorado y 5 postdoctorados en integridad. Son 23 años trabajando en los temas de fallas, de todo tipo de equipamiento. En el pasado lo he hecho en Argentina, 5 años y algo más, en el norte de Argentina, en gas, petróleo. En España, un periodo casi el doble en estructuras aeronáuticas, y hoy en Perú, pues hacemos mucho gas, petróleo, minería, y otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, hay algunos reconocimientos de algún congreso internacionales, mi experiencia como docente también, que es bastante amplia, mis publicaciones, unas 100 publicaciones en revistas y congresos internacionales, todos en el tema de integridad. Y solo para que tenga una referencia, en los últimos 3 años hemos realizado unos 150 trabajos en la industria de gas, petróleo y minería, ¿no? Entonces, la empresa nuestra es diseño de integridad estructural, integridad en sentido más amplio, ¿no? La parte final de la integridad de un equipo justamente es la falla, ¿no? Y con lo cual hay que ver las causas raíz del problema. Entonces, nos dedicamos a inspección, integridad, fallas y monitoreo de equipos. Entonces, para al final sintetizar un poco la filosofía, lo que llamamos gestión de integridad de equipos críticos, un enfoque de daño, que es lo que nosotros realizamos en nuestra metodología. Un poco aquí, si se quiere, voy a traicionar a mi propia empresa, en el sentido de que pues vamos a exponer la metodología que la estamos impulsando en la industria, y que en realidad hemos tenido bastante éxito, ¿no? Entonces, algunos casos para poder ilustrar. Me piden que prenda la cámara. Creo que tengo la cámara encendida. Me parece que sí, tengo la cámara encendida. No se ve, pero continúe, ingeniero. Bien, perfecto. Entonces, algunas fallas. Perdón, ya. Ahí está, perdón. Sí. Algunas fallas que vamos a mostrar acá, numerosas diría yo, y que hemos abordado con la metodología que estamos encarando estos problemas. Por ejemplo, fallas de driving en Sarandas. En Sarandas tenemos un historial un tanto largo, hemos dado solución a un montón de problemas. Esta es la historia de drivings de una Saranda. 8 drivings se han fracturado en esta minera, ¿no? Y nosotros un poco lo que hicimos fue pues hacer la evaluación de integridad de la falla, hacer la lectura correspondiente, llámese cuando el equipo está fracturado a través del procedimiento análisis de falla, o si el equipo está operando y ya manifiesta algún daño, pues hacer una evaluación de integridad, es decir, hacer una lectura de la respuesta estructural que está teniendo el equipo. Ahí muestro algunas fotografías que no, por el tema de tiempo no me voy a detener, ¿no? Esta componente es esencial en Saranda, es donde se montan los excitadores, y entre otras actividades, acciones que tomamos para poder caracterizar el problema, también medición de esfuerzos y tensiones en este componente en distintos puntos, ¿no? Esto obviamente para hacer un análisis de esfuerzo, poder determinar la solicitud que está recibiendo en la zona de la falla. Escaneamos también
la zaranda, ¿no? Generamos todo el CAD, hicimos las técnicas de ODS, OMA de la zaranda para poder determinar en forma experimental las frecuencias naturales y bueno, seguramente alguno de ustedes sabrá cuando ésta se acerca o coincide con la frecuencia de excitación, no es otra cosa que la frecuencia de giro del equipo, pues entramos en esa sobreexcitación denominada resonancia, ¿no? Entonces, a través de estas técnicas, nosotros, digamos, es esencial en este caso, debido a que las frecuencias naturales del equipo, por estar montado sobre resortes, pues tiene una frecuencia natural bastante baja, ¿no? Si esta estructura estuviese en el suelo, pues tendría una frecuencia natural muy elevada y no tendría sentido hacer este tipo de técnicas. Entonces, esta también hay otra forma de contrastar lo que aquí se hizo, tanto la medición con strain gauge como la determinación de las frecuencias naturales a través de elementos finitos, que es un método numérico, ¿no? muy versátil y que permite pues complementar las metodologías antes mencionadas. Por ejemplo, aquí la frecuencia natural del componente que estamos interesados, que nos está fallando en 8 oportunidades, ¿no? Frecuencia natural de 197, 900 Hz, que son, perdón, 900 RPM, que esos son unos 15 Hz, ¿no? Puedan ver ustedes que está bastante alejado, ¿no? Como para que pueda entrar el componente en sí en resonancia. A raíz del diagnóstico que hicimos, de todas las mediciones y evaluaciones que hicimos en este problema, ¿no? Nos tomamos la decisión radical de cambiar el diseño completo del equipo, ¿no? El diagnóstico nos dio, en realidad, que había digamos, las causas a raíz de los problemas, en realidad estaba vinculado al diseño del componente, con lo cual cambiamos radicalmente el diseño de ese componente, como pueden ver ustedes, ¿no? Y esta es la fabricación del componente, ¿no? Entonces esto ya es una historia pasada en esta compañía minera, bastante importante en el país, y que pues las fallas han sido corregidas de raíz y no tenemos más el problema, ¿no? Otro problema es el agrietamiento de el trunio magnético en los molinos de bola, que está en la parte terminal del equipo, la parte de salida de la carga, ¿no? Ahí, como pueden ver ustedes, el agrietamiento se dio, también es una falla bastante repetitiva, que se da en muchas mineras, lo hemos visto, en esta en particular, en la unión del shell con el anillo rigidizador. Entonces, aquí también encaramos el problema con la metodología de evaluación de daño, en este caso tanto la inspección visual como la simulación con elementos finitos, ¿no? Pudo determinarnos a qué se debía la falla del problema. Y esta es la pieza ya corregida, ¿no? Y que opera, ¿no? Sin mayor contratiempo en el cliente. Otros problemas que hemos abordado a través de técnicas de análisis de fallas, procedimientos bastante completo, ¿no? Son el eje dardo, ¿sí? De la celda Scavenger, que también propusimos un nuevo diseño para corregir el problema. Parte de ese problema, de ese estudio, es el rediseño, ¿no? Del eje dardo en la celda de flotación. Como pueden ver ustedes, ¿no? Una simulación CFD. En otros componentes que hemos aplicado esta metodología es en algún componente de falla muy frecuente, que es el falla de ejes en minería, pues numerosísimos ejes, distinto tipo de ejes, por ejemplo, de eje reductor, ejes de polea, etcétera, como voy a mostrar algunos casos aquí, son fotografías de distintos problemas que hemos determinado, ¿no? Que hemos participado. Aquí, por ejemplo, el problema de fretting fatiga, esto originado por la holgura
¿sí? Excesiva, como pueden ver ustedes aquí, la marca que deja la chaveta en su alojamiento, ¿no? Entonces se produce un desplazamiento, un micro desplazamiento entre ambas superficies que introduce lo que se denomina el fenómeno de fretting-fatiga, ¿no? Entonces hay unas fricciones longitudinales a lo largo del eje, ¿sí? Y que son iniciadores o concentradores de tensiones que finalmente producen la falla, ¿no? El modo de falla es fatiga mecánica, pero lo que lo origina, ¿no? Y eso es lo que le interesa al cliente, a la empresa minera, pues es, en este caso, el tema del fretting o el fenómeno de fretting-fatiga, que está originado por el desplazamiento relativo de este componente, ¿no? La chaveta, ¿no? Bueno, eso un poco para detenerme. Este otro es una falla bastante célebre en la minería peruana 2017, que paró las operaciones de una minera bastante grande, no me permito dar nombres por obvias razones. Alrededor de 23 días detuvo todas las operaciones, ¿no? Fíjense, la falla de un eje, como pueden ver ustedes aquí, caída del eje y polea, bueno, daño a las estructuras, daño a, me parece que cerca de 3 kilómetros de faja. Obviamente no es fácil reponer un tramo tan importante de faja, no se tiene este repuesto y eso provocó la parada obligatoria de toda la operación, ¿no? Son complejos o unidades mineras bastante grandes, imagínense ustedes de tener hacer una parada no prevista durante tan largo periodo de tiempo, pues implica obviamente afectaciones económicas importantes, ¿no? Aquí hicimos una serie de estudios vinculados a la falla, entre otros, aquí muestro simulación, ¿sí? La simulación. Este es otro problema que, bueno, en otra minera, que es en la parte inferior del stacker. Esta es una polea tensora motriz, y aquí tiene un acople y del otro lado un reductor, ¿no? Se fallaron 3 de estos ejes, bueno, el eje en 3 ocasiones, para ser más preciso, y aquí nuevamente se da el fenómeno de fretting-fatiga, ¿no? Y aquí fíjense que es el mismo fenómeno que antes mostraba para el eje con la chaveta. Aquí se da porque, porque al ser esta polea tensora, obviamente la chumacera está montada sobre rieles que ustedes pueden observar aquí. Por lo tanto, eso tiene esa capacidad de desplazarse. Entonces, el eje básicamente puede tener un desplazamiento relativo en donde el acople, ¿no es cierto?, agarra al eje, ahí puede haber un desplazamiento relativo, y eso es lo que estaba sucediendo, que originaba también nucleaba primero inicialmente microgrietas en el perímetro, y producía la falla por fatiga del componente, ¿no? Entonces, aquí puede comprometer, soltarse esto puede comprometer toda la estructura, todo el stacker, ¿no? Puede cortar la faja, en sí, puede producir fallas similares a las que mostraba anteriormente. Entonces, el enfoque de daño es por demás, digamos, una técnica efectiva en saber hacer la lectura correcta de lo que estamos teniendo. Aquí, por ejemplo, lo complementamos con una simulación estructural de fatiga y análisis modal del sistema que antes mencionaba. También hicimos mediciones de torque para asegurarnos de mediciones de torque en el punto, tanto del lado del eje como del reductor, con strain gauge. Ahí, como pueden ustedes observar, nosotros para este caso, dado las condiciones, pues pusimos, en realidad aquí fue un trabajo un tanto artístico, porque los espacios bastante reducidos no nos permitían trabajar. Entonces implementamos una abrazadera como la que están viendo ustedes aquí,
y una base de datos, perdón, una base, ¿sí? Para la lectura de datos, que esto estaba en línea con la red y podíamos hacer las mediciones en línea de los esfuerzos y deformaciones y torsión, por cierto, ¿no? En el sistema ahí que estoy mostrando. Después, otros elementos que quiero mostrar son falla de pernos en minería también. Esto es muy frecuente, muy usual, todo tipo de pernos, ¿no? Perno fusible, perno de anclaje, en la base de motores. Estos que muestro aquí son los pernos de molino SAG, pernos de molino de bola, ¿no? Aquí hay más, en realidad, esto es bastante, muy frecuente esto, originado por distintas causas, llámese por falta, por problemas de carbonización, problemas de maquinado, problemas de soltura de pernos, se sueltan los pernos, por lo cual se marcan por el golpeteo y obviamente se introduce daño y eso produce el agrietamiento de los pernos, ¿no? Al soltarse los pernos, al perderse los pernos, pues obviamente en muchos casos lo que hacen es pues soltarse los liners, el liner incluso si no se suelta, pues está mal acomodado obviamente porque se ha soltado el perno, ¿no? Y no trabaja adecuadamente, no hay un asentamiento adecuado y el impacto obviamente también va a producir la fractura del liner. Entonces, si tenemos rotura de liners, lo que vamos a tener es que el shell, ¿no? Va a quedar expuesto, ¿sí? A los impactos de bolas. Ahí todos los aceros son aceros al carbono, aceros con dureza muy elevada, tanto la bola como el liner. Y el shell no es un acero al carbono, sino un acero estructural. En muchos casos son aceros A36, por lo tanto, no está preparado para recibir impacto. Literalmente lo que ocurre es que si hay un impacto, pues las bolas se van a adherir, van a quedar ahí, van a quedar adheridas al shell y obviamente ya tenemos un problema mayor, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto en varias operaciones mineras. Entonces, eso es un tema mayor, ¿no? Porque estamos hablando ya del casco de una estructura que fluctúa de 80 a 100 millones y eso, pues, pensar en reparar eso no es tan inmediato, cambiar eso, hablamos ya de otro tipo de presupuestos, ¿no? Bien, entonces, nosotros desarrollamos para este problema, que es muy recurrente, desarrollamos, y es en realidad gran parte de los problemas que tenía con soltura, que antes le comentaba, que es el torqueo de los pernos, es decir, que usualmente el fabricante recomienda poner unos 4.500 libras-pie. Aseguramos eso en el torquímetro, pero por diferentes razones al perno no le llega la precarga adecuada. ¿Por qué razones? Por múltiples en realidad, de eso hay varios videos en el YouTube, pueden ilustrarse, pero básicamente incluso no solo por la calidad de la rosca, el óxido, la forma que ha sido almacenado el perno, etcétera, ¿no? Si hay 3 o 4 pernos que tienen distintas características del mismo material, etcétera, pero que fueron almacenados, otra con óxido, con otra con un maquinado diferenciado, etcétera, le aplicamos el mismo grado de torque, pues las 3 van a recibir recargas diferentes, ¿no? Entonces, lo que nosotros, y luego viene el proceso de las 24, 48 horas, en el cual, por el reacomodo de todos los liners y todo el problema de vibración, pues estos pernos se sueltan, cosa que es natural, casi natural, y entonces vamos a perder una segunda, diría yo, una segunda etapa de pérdida de carga, ¿sí? De parte de los pernos. Entonces, ahí ya tenemos soltura, ¿no? Entonces, algunas empresas lo que hacen es a los 48 horas, 24, 72, dependiendo cuando se produce esto, pues hablan de un retorqueo, ¿no? Entonces, nosotros lo que desarrollamos fue monitorear pernos, cogemos un conjunto de pernos, censamos la carga que recibe y en las siguientes horas pues lo monitoreamos y vemos cuánta carga está, ¿no? Está perdiendo el perno, ¿no? Y en función de eso, pues,
digamos, cuidamos este problema y si hay que tomar una decisión de retorquear, pues ya se lo transmitimos a la minera, ¿no? Entonces, este es un sistema que hemos desarrollado nosotros, lo podemos ver desde fuera, hasta de un celular, ¿no? Entonces, esto obviamente evita ese tipo de problemas. Bueno, y más pernos, en fin, que no me voy a detener acá, me va a faltar tiempo. Entonces, en fin. Esto, por ejemplo, es un perno de esto, seguramente que aquí gente de minería lo puede reconocer el tipo, no es una bomba GEO, bomba de desplazamiento, es los pernos de anclaje, ahí como pueden ver en la foto inferior derecha, pues fractura de esto, ¿no? Y aquí el daño está asociado a el maquinado del perno, ¿no? Entonces, no se recomienda usar pernos maquinados para anclaje de equipos, ¿no? Entonces, estos pernos, por ejemplo, estaban maquinados, por lo cual esas marcas dejadas durante el proceso de fabricación, pues eran concentradores de tensiones, como pueden ver ustedes en la fotografía de la izquierda, ¿no? Entonces, la lectura de daño es importante, ¿no? Y eso tiene que hacerlo una empresa especializada para que pueda relacionarlo con las macro variables, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener conocimiento de operaciones mineras, ¿no? Entonces, el daño no es solamente una lectura aislada, sino en el contexto en el cual se da, ¿no? Entonces, bueno, también chancadoras, aquí también hablamos de pernos, ¿no? El ball ring, cat head, en fin, bueno, otro perno distinto por distinto propósito, como pueden ver, ¿no? ¿Qué pasa con los pernos? Bueno, en minería es bastante interesante el problema. Nosotros que trabajamos en esta especialidad por largo tiempo, en realidad es muy interesante porque encontramos todos los tipos de acero, distinto al campo de petróleo que también trabajamos y que no vamos a mostrar nada hoy día, porque esto está dirigido a minería. Y encontramos todos los tipos de aceros estructurales, aceros carbono medio, alto carbono, ¿no? Aceros inoxidables, acero, bueno, al cromo, acero al molibdeno, acero manganeso, por ejemplo, el acero Hatfield, que es el que tiene el manto, ¿no? Cóncavos de la chancadora, es un acero que tiene esa capacidad de altísima endurecimiento por deformación. Entonces, la dureza se va incrementando, por eso se pone ahí. Entonces, la respuesta de los aceros en minería es muy diversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el acero de los pernos? El acero de los pernos, pues un acero aliado, por ejemplo. Y está expuesto a corrosión. Y el mineral no es altamente corrosivo. Entonces, cuando le toca hace contacto con aceros al carbono, no pasa nada, pero cuando toca aceros aliados, como pernos, por ejemplo, los pernos que unen el shell con el liner son aceros al carbono, ahí no pasa nada, pero cuando toca a los aceros que une al shell de los molinos, bola, sac, etcétera, pues esos son pernos aliados y ahí se va a producir un picado, ¿no? Por ser acero aliado, y que va a producir la falla de eso, ¿no? Ahí, ojo, que hay bastantes problemas en eso. Por ejemplo, esto que menciono aquí está, ¿no? La rotura del shell por la soltura de pernos. Entonces, eso lo hemos visto en varias mineras, ¿no? Varias mineras y esto, por ejemplo, es ¿no? la evolución del falla para grietas en la brida, ¿no? Entonces, imagínense ustedes este tipo de un activo, un costo importante, pues con una grieta, ¿no? Entonces, soldar esto es una historia bastante larga, ¿no? Entonces, bueno, en fin, nosotros hemos trabajado con este tipo de problemas. Aquí, por ejemplo, desarrollamos una técnica en la cual si llega el momento en que hay que detener equipos casi diario, ¿no? Porque esto la grieta va avanzando y esto preocupa, obviamente, y a la vez no se puede detener la operación. Entonces desarrollamos esto de crack gauge, que es un gauge pues, que mide la propagación, con lo cual ya evitamos detener el equipo, ¿no? El crack gauge nos va dando la longitud, ¿no?
Y como esto es instantáneo, pues la longitud en el tiempo nos da la tasa de propagación, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho porque esa tasa en el tiempo se va incrementando y eso, pues, eso es parte de la mecánica de fractura, que es así, ¿no? Entonces, la grieta nunca se extiende con la misma tasa. Y obviamente esto no es gratis en el sentido de que la grieta, si alcanza el tamaño crítico, pues se produce la fractura catastrófica del equipo, ¿no? Y eso se ha visto de distintos equipos, ¿no? Fallas catastróficas. Bueno, después otras fallas muy recurrentes, fallas de liner, que esto sí, hemos visto también por distintos factores. Aquí, por ejemplo, el liner de baja en SAG, ¿no? Hay más fotos, en fin, no me voy a detener, repito que estoy contra el tiempo. En fin, fallas en chancadoras también, deformaciones, de este acero les hablaba, ¿no? Este acero es el Hafel, el acero al manganeso, tiene una respuesta bastante interesante. En fin, entonces, un poco para, bueno, acá, antes de ir terminando y resumiendo la presentación, esto es también bueno, engranajes, ¿cómo se llama? En chancadoras también. Estas más fallas acá en poleas, en poleas poleas en bajas overland, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, ahí se puede ilustrar el daño, que es lo que nosotros focalizamos, no solamente lo complementamos con, bueno, con mediciones de campo, etcétera, que he venido mostrando, ¿no? Fallas en punta de pala, que también esto también es un problema que lo sufre mucho en campo, ¿no? En minería, fallas de zapatas, también en palas, también hemos intervenido mucho, etcétera. Esto, por ejemplo, ese es un tambor lavador, que se usa en ciertas mineras, lo tienen. Hay dos, al menos dos, porque conocemos dos mineras que tienen estos, me parece que hay tres, una en el sur también hay uno, que permite lavar el mineral de la arcilla, al menos en las unidades que nosotros hemos visitado y hemos atendido el problema, ¿no? Y gira sobre, esta menos gira sobre estos neumáticos ahí, ¿no? Entonces aquí hubieron una serie de agrietamientos, como muestro ahí, y también hicimos una lectura del daño, ¿no? Y hicimos correspondientemente una simulación para hacer una propuesta de reforzamiento, debido a que el origen del daño que aquí ocurría, pues estaba asociado justamente a elevados esfuerzos en estos agujeros donde se amarraban los lifters, ¿no? Y otros componentes menores como componente de spool y otros más, por ejemplo, impulsores de bomba, hidrociclones. Eso también es bastante frecuente y de orígenes diversos también, ¿no? Es un elemento crítico en un equipo, que son los rodamientos. También hemos trabajado mucho con esto. Este es el cajón de agua recuperada, también tenía unos agregamientos en la parte inferior, así que instrumentamos para monitorear el daño aquí en este cajón, ¿no? Tanto con strain gauge como acelerómetros, debido a que tenía unas bombas, como pueden ver en la fotografía izquierda superior, ¿no? Que extraía líquidos ahí, ¿no? Entonces, entonces, para resumir un poco lo que he querido mostrar con distintos casos ahí de nuestras participaciones, lo que hacemos en esta propuesta nuestra es la evaluación de integridad estructural, ¿no? Integridad es cuando el equipo tiene algún daño, ¿no? Daño puede ser agrietamiento, puedes tener, bueno, son los defectos planos, ¿no? Defectos volumétricos, defectos morfológicos. Volumétricos pueden ser deformaciones, por ejemplo, deformaciones eh, debido a la sobrecarga o a cualquier otro origen, ¿no? Morfológicos pueden ser, por ejemplo, debido a corrosión y otros, ¿no? Y entonces la propuesta de esta metodología es determinar la causa raíz, ¿sí? A través de la lectura correcta y especializada del daño que está teniendo el equipo, ¿no? En el caso de que el componente haya fallado, pues corresponde hacer análisis de falla,
¿correcto? Y en campo complementarlo con pruebas adicionales que hemos mostrado algunas aquí que hemos desarrollado y otras que pues están disponibles en la ingeniería, ¿no? Entonces, ahora, como la propuesta es integral, es decir, que corregir el problema, no solo hacer el ACR, sino que hay que introducir esa mejora, o sea, a partir de determinar la causa raíz del problema, introducir la mejora del componente, ¿no? Entonces, aquí puede ser a nivel del material, puede ser el tema de fabricación, ¿no? O si corresponde, pues, un diseño radicalmente distinto, ¿no? Entonces, y entonces, en la tercera etapa es la fabricación del nuevo componente, introduciendo la mejora que se ha pensado, se ha diseñado, ¿no? Entonces ahí nosotros acompañamos en la tercera etapa en la supervisión de campo, ¿no? A veces, y esto lo voy a mostrar más adelante, los factores que dicen la falla son muy pequeños, por si acaso, ¿no? Usualmente lo voy a mostrar más adelante en estadísticas. Entonces, es muy importante, ¿no?, que la supervisión sea a través de una empresa calificada, que entienda en realidad el problema, porque a veces se pasan por alto pequeños detalles que después van a decidir otra vez la falla, ¿no? Entonces nosotros acompañamos también en esa tercera etapa y en la cuarta etapa es el control de calidad, que también nosotros lo hacemos, tenemos gente en NDT que hace todo tipo de control, ¿no? O hacemos nosotros protocolo de calidad, incluso de recesión de materiales. Y muchas de las fallas se podrían evitar solamente con inspección visual, si se manejan criterios, y solo con ver el equipo deberían rechazarse en muchos casos, ¿no? Está muy bonito el equipo, etcétera, impresión, etcétera, pero ya a ojos, digamos que todos podemos mirar, ¿no? Pero muy pocos podemos ver. Esa es la gran diferencia, ¿no? Mirar es una acción visual, mientras que ver es una acción vinculada más al conocimiento. Entonces, a veces con una simple inspección visual, muchas de las fallas que les he comentado podrían haberse evitado y así se le hemos hecho saber a las mineras. Nosotros, en los últimos, para que tengan una idea, hemos hecho 138 fallas en 2017, 18 y 19. No hemos contabilizado el 20, que también hemos tenido un año bastante intenso a pesar de todo el problema de la pandemia, pues en realidad nosotros hemos seguido trabajando, ¿no? Hemos seguido trabajando brazo partido, en realidad, porque las fallas no se detienen, y entonces sí, en los proyectos hemos podido constatar lo que todos conocen, esta llamada curva de la bañera, ¿no? Para los proyectos, los 2 o 3 proyectos que han empezado último de la gran minería, como pueden verlo ustedes, nosotros hemos participado, entonces ya ustedes sospechan cuál, pues en realidad se ha dado esta forma, la tasa de fallos, sí, en el tiempo, sobre todo en los primeros 3 años son muy intensivos, ¿no?, las fallas, a nivel de mina hasta el área de explotación, ¿no? Entonces, sí, a partir del 4º, 5º año, pues estas se estabilizan y luego ya tenemos las fallas que son por desgaste, pues, ¿no?, típicas. Entonces, sí hemos podido verificar esto. A esto mencionaba, ¿no? Muchos piensan que la falla se debe al diseño o se debe al material, ¿no? Entonces, eso en realidad, como pueden ver, al material realmente es 15% según nuestra experiencia. Si hablamos de aceros, en realidad esto podría bajar. Si hablamos de materiales compuestos, como fajas, por ejemplo, también que hemos tenido mucha experiencia, fajas Overland, la faja misma, ¿sí?, ahí podría subir. Entonces, el material en realidad tiene una responsabilidad un tanto limitada. El diseño también, ¿no?, también tiene una responsabilidad limitada. Sin embargo, otros factores que no son necesariamente material o diseño tienen pues una responsabilidad del 70%. Y ahí destacamos fabricación, como pueden ver ustedes, con un 40%, 39, 40%. Es decir, que el diseño puede estar perfecto, pero, y eso pasa mucho, el fabricante dice, este equipo lo tengo en 3 mineras, claro, similar todo, la misma capacidad, etcétera, pero, y ustedes saben, los vendors derivan, ¿no?, tercerizan la fabricación. Entonces, uno se hizo en China, el otro se hizo en, no sé, en México, el otro se hizo, pues, no, en Chile o donde quieran. Y entonces, las decisiones a nivel de la fabricación
son distintas, ¿no? Entonces, ahí está que uno falle y el otro no, a pesar de que son diseños muy similares, y eso pasa muy frecuentemente, ¿no? Entonces, el porcentaje de fallas dentro de esta muestra de 138, pueden verlas ustedes, en realidad sí, es bastante distribuido, pero principalmente zarandas y molinos son los equipos que usualmente, chancadoras también, son los que suelen tener mayor número de fallas, ¿no? Las zarandas, en realidad, en casi todas las mineras han habido problemas y siguen habiendo problemas, porque es un equipo con una excitación pues dinámica y cualquier detalle no se perdona, ¿no? Entonces se producen fallas a nivel de member driving, resortes, side play, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, en molinos, como he mencionado, algunas fallas también aparecen, ¿no? Y bueno, eso era un poco para comentarles. Nuevamente agradezco la invitación de los organizadores del Congreso IPEMAN para poderles mostrar a todos ustedes pues nuestros procedimientos y nuestras experiencias en minería en el Perú. También hemos participado en minería en Chile, también somos proveedores del norte de Chile. Hemos participado en varias de las mineras, también en Brasil. En Brasil también hemos estado, no tenemos experiencia, también hemos estado, ¿no? Y en fin, estamos, digamos, pues esta experiencia ha sido llevada a otros lugares, ¿no? Entonces, quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Ortiz, por la ponencia, de verdad muy interesante y un tema bastante importante en el tema del mantenimiento. Bueno, a continuación damos pase pues a la ronda de preguntas, si es que tienen a bien hacerla los participantes que nos encontramos en esta sala. Disponemos de 10 minutos. Pueden usar el chat para hacer llegar las preguntas. Y conforme se van presentando, yo las voy comentando. A ver, aquí doctor Ortiz, tenemos una de Wildor Sánchez que nos dice cómo se realiza el análisis de falla de manera general a cualquier evento, si utiliza o recomienda alguna herramienta o software al respecto. A ver, esa es una pregunta muy buena, muy interesante, le agradezco en realidad. El que habla es doctor en materiales, una maestría, un doctorado en materiales y 5 postdoctorados, ¿no? Postdoctorados, entiéndase que son estancias de investigación, ¿no? No es un papel, por si acaso. Entonces, el análisis de falla en realidad es un procedimiento, ¿no? Que pertenece o cae en el campo de los materiales. Ahí se estudia fractura. Entonces, uno de los campos, así como hay polímeros, cerámicos, compuestos, que son áreas, ¿no? Fundiciones, metales, corrosión es otro campo, soldadura es otro campo de los materiales. Entonces, fractura es un campo, ¿no? Y bueno, el que habla tiene especialidad en fractura dentro de mi formación digamos, como doctor en materiales. Entonces, dentro de todo el procedimiento de análisis de falla, ¿no? El análisis de falla, aunque muchos se puede decir que haga un análisis de falla numérico y otros, déjenme decirle que la única forma de hacer el análisis de falla, pues, es un conjunto de técnicas de carácter que van desde la inspección visual, ¿no es cierto? Y otro tipo de inspecciones, ¿sí? Hasta, sobre todo, principalmente, la fractografía. Ojo, ¿sí? La fractografía, no la lectura de la superficie de fractura. ¿Está bien? Entonces, ese es uno de los campos de la ciencia de los materiales, uno de los campos de la mecánica de fractura. Entonces, hay que hacer una lectura correcta de la superficie de fractura. Entonces, y a distintos niveles, a distintas escalas. Es el macro, visual, obviamente, estereoscopio, que es un instrumento que nos permite ver detalles de esa superficie fracturada, ¿no? O hay que recurrir a otras herramientas como un SEM, microscopio electrónico, en el caso que sea insuficiente. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para determinar dónde empezó la falla, ¿no? Entonces, está claro, si una falla empezó al interior, está vinculada al material, pero si la falla empezó en la superficie, está vinculada, ¿no?, a algún detalle, algún característica, rasgo que ocurre en la superficie del
cuerpo, ¿no? Entonces, el análisis de falla es un conjunto, ¿no?, de técnicas que, digamos, en forma cooperativa van a determinarnos a qué se debe la falla, ¿correcto? No podemos decir que se hace solamente con simulación, ojo, no, no, no. Nosotros usamos varias técnicas complementarias, ¿no? Hacia medición de strain gauge, pero esa medición de strain gauge no forma parte del análisis de falla, ¿no? Sino que debemos determinar los niveles de esfuerzo que nos soportan el cuerpo, que también se puede hacer con la lectura de superficie de fractura, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el análisis de falla es, digamos, un procedimiento, ¿sí?, de técnicas experimentales que nos permite determinar el origen de la falla, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta. Aquí tengo otra pregunta de Cristian Ortiz de la Cruz. Nos pregunta si se puede concluir o resumir que la mayor parte de los fallos son en sí por un mal diseño de la maquinaria y una mala aplicación de torque. Bueno, la respuesta está aquí, ¿no? Entonces, el diseño, miren, la responsabilidad del diseño en realidad no es tan elevada como pueden ver en este cuadro, ¿correcto? Entonces, no es fácil decir que, ¿cómo se llama?, que puede hacer el diseño, ¿no? De hecho, los fabricantes pues tienen el equipo en distintas operaciones, ¿no? Entonces, y además el diseño lo tienen 20, 30 años, pero sí lo que sí es nuevo en la fabricación. A nivel de la fabricación se toman distintas decisiones y obviamente ahí van a introducir, digamos, las condiciones para que el equipo falle, ¿no? Entonces, el diseño en realidad tiene una responsabilidad limitada, de acuerdo a nuestra experiencia. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de César Aldana y nos dice, ¿por qué se atribuye tan alto porcentaje a un mal mantenimiento? En realidad lo que pasa es que no solamente es mal mantenimiento, ¿no? Fíjense que la gente de mantenimiento toma decisiones también que tienen que ver con la recuperación del equipo, ¿no? Por ejemplo, para ser concreto, ¿no? En el tema de ejes que hemos visto que es una falla recurrente siempre, ejes, ¿no? Y ahí la primera pregunta que nosotros nos hacemos, yo quiero ser bastante amplio en realidad, porque soy profesor también y me gusta hacer docencia, en realidad un eje se diseña por rigidez, ¿no? No por esfuerzo, no por tensión. ¿Está bien? Entonces, si usted lo diseñara por tensión a un eje, le quedaría un décimo aproximadamente de la sección transversal. Le va a quedar un eje bien flaquito, ¿correcto? Entonces, pero lo que pasa está en que ese eje va a flexarse, que va a golpear todos los elementos, empezando por los rodamientos. Entonces, no se diseña por tensiones, sino por rigidez. Entonces le queda un eje 10 veces, ¿no?, lo requerido por esfuerzos. Sin embargo, vemos que falla. ¿Se da cuenta? Falla. Entonces, ¿y por qué falla? Porque se descuidan otros aspectos. Es lo que le decía durante la presentación. Hay pequeños detalles que hacen fallar las cosas. Imagínese usted un eje que soporta tanto esfuerzo. 10 veces tendría que cargarlo y nadie lo carga 10 veces. Sin embargo, falla, como he mostrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay varios aspectos. Uno, por ejemplo, la dureza. La dureza. Y la dureza de un eje, en realidad, para montar un rodamiento, se mira los manuales de SKF y otros, debe ser no menos de 300, 320, 340 brilles. Y usted va al campo y mide la dureza de un eje, está en 200. Entonces, imagínense, está casi el 50%, 40% menos. ¿Y qué pasa con eso? Que los rodamientos obviamente van a desgastar rápido el eje. Entonces la gente de mantenimiento toma la decisión de recuperar ejes. Y quisiera poner un mayúscula subrayado, recuperar ejes. ¿Entienden? Entonces, al recuperarlo, ahí viene un problema. ¿Cuál? Sea por el método de metalizado o por soldadura. El acero, y ahí vamos al campo de los aceros, le hablaba, ¿no? El acero es un acero 0.4 de carbono, porque tiene que ser un acero templable, no es cualquier acero. ¿Está bien? El usual, 4140, tiene 0.4 de carbono. Y ese acero, en realidad, si usted lo suelda, va a tener que se le fragiliza. Puede tomar cuidados, pero yo no le recomendaría soldar ese, ¿no? Y si lo hace por metalizado, igual está aportando un nuevo material que crea una interfase. Por lo tanto, tiene un concentrador por cambio de rigidez. Y entonces, por uno o por el otro, ya tiene un concentrador que no estaba proyectado.
Y un concentrador lo que hace es iniciar grietas. Y entonces va a tener rotura de ejes. ¿Se da cuenta? Y tomó la decisión la gente de mantenimiento, ¿no? O alguien dice, no, es un de mantenimiento, es de otra área. Bueno, esa área, bueno. ¿Se da cuenta? Entonces son pequeños detalles que introducen las condiciones de la falla. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Creo que todavía tenemos espacio para un par de preguntas más. Sí, Aquí con nos dice, gusto. aquí nos dice Luis Rodríguez, ¿se puede anticipar a una falla por defecto de material? Normalmente se compra el acero y se fabrica de acuerdo a los planos. ¿Cuándo es recomendable realizar un análisis al material previa fabricación? Mire, para que tenga una idea, en algunas industrias como la aeronáutica, todo lo que se usa es inspeccionado. Y no solo eso, sino que es probado, de todo se saca probetas, ¿no? En el laboratorio en España recibimos un camión de probetas, ¿me entiendes? Un camión completo. Entonces, cada periodo muy cortos, menos de cada 20 días, porque todo lo que se usaba se probaba, para que tengan una idea. Por eso viajar en avión es muy seguro, en realidad, ¿no? Entonces, y además las piezas fabricadas se ensayaban a escala 1 a 1. Imagínese usted, incluso en la sala del avión, etcétera. Entonces, en mi guía se toman muchas precauciones porque en realidad la parte de, cuando hablamos de fabricación se hace la supervisión y después se hace el control de calidad. Se usa mucho detección visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrasonido, phase array, TOF, etcétera, ¿no? Entonces, con eso usted está haciendo un control de los procesos de fabricación. Se supone que recibe además el material con un control de calidad y quien certifica que ese acero es el que uno ha comprado y que eso obviamente viene, como se llama, con determinada calidad, ¿no? Entonces se toman los recaudos. Ok, muchas gracias. Y bueno, doctor Ortiz, la última pregunta, que es de Miguel Ramírez, nos dice, ¿cuál sería para usted la herramienta que más nos acercaría a la realidad para conocer un fallo? Quizás un diagrama Ichikawa, un diagrama de árbol de fallas u otra herramienta. Creo que he querido diferenciarme de esas propuestas. Esta no es justamente, yo entiendo que esto de diagrama de Chicago, etcétera, organizan la información, eso no está mal, ¿no? Entonces, si usted ya tiene la falla, hagan un análisis de falla, ¿no? ¿Está bien? Hagan un análisis de falla, eso es fundamentado, ¿no? Entonces, por más que organicemos la información, entiendo que eso puede tener hasta un carácter de auditoría cuando se hace un ACR de esa forma. Esta propuesta nuestra en realidad determina, basado en la ciencia de los materiales, de manera fehaciente cuál es la causa raíz del problema, ¿no? Entonces, y además, nosotros lo hacemos complementando con toda la información de operaciones, porque manejamos y tenemos personal que conoce muy bien las operaciones. Entonces, pedimos, si se trata de un molino, pues pedimos hasta la presión en los pads, pedimos el protocolo de torqueo, pedimos el tonelaje, el historial de giro, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, tenemos toda la información más la lectura de daño que hacemos con análisis de falla. Yo recomiendo hacer análisis de falla. En el caso que el equipo esté operando y tenga un daño, no, hay que hacer una evaluación estructural que está basada en hacer la lectura del daño de lo que sucede, pero para eso hay que tener especialidad, ¿no? Porque hay una grieta y otra grieta dicen dos cosas distintas. ¿Por qué ha salido ahí? ¿Por qué esa grieta propaga en esa dirección? ¿Sí? Porque se ha bifurcado en dos grietas, todo tiene una explicación. Entonces, uno puede intuir qué es lo que está pasando para dar la corrección a tiempo en el equipo, ¿no? O tomar medidas para no detener las operaciones. Entonces, yo le recomiendo, ¿sí?, análisis de falla. En el caso de que el equipo ya falló, tenemos el equipo fracturado, la componente, etcétera, o una evaluación de integridad, ¿no? En el caso de, por ejemplo, grietas en el molino, en el chelo, obviamente no podemos traer el shell, no lo disponemos, ¿no? El casco. Entonces nosotros tenemos un análisis de falla con equipos portátiles que lo vamos a campo y lo hacemos con nuestra experiencia y determinamos la causa raíz, ¿no? Porque esas condiciones pueden estar en equipos similares, como se ve siempre, hay 2 o 3 equipos juntos. Entonces puede aparecer, y de hecho aparece, ¿no? Esto del molino apareció a varias mineras, tenemos un resumen por ahí, no solo aquí, sino en el norte de Chile también, lo que hemos contado acerca
me parece cerca de 14 similares, ¿no? En la Junta de las Seritamas. Entonces, en los Trunium también, eso lo he visto en muchas mineras, en online igual, en los pernos igual, etc. En esto de los ejes que les he mencionado, lo mismo. Lo primero, cuando yo veo un eje que este eje fue soldado, este fue recuperado, si me dicen sí, bueno, ya sé qué voy a buscar, ¿me entienden? De acuerdo, doctor Ortiz. Creo yo que estamos en tiempo. Agradecerle su participación. Sé que han quedado aquí un par o tres preguntas en el chat que se está procediendo a copiarlas para ver con IPEMAN poderlas responder más adelante. Ya, no sé si tiene algunas palabras finales. Solo agradecerles a todos ustedes por haberme invitado. En realidad estoy disponible siempre para poder compartir nuestra experiencia. A todos los que me han escuchado, pues aquí les dejo mi contacto. Estoy al teléfono, me encanta hablar de estos temas. Estoy dedicado a esto, soy un investigador de estos temas. Y está mi teléfono, sin ningún compromiso, llámeme, yo les vuelco la experiencia, la recomendación, etcétera, sin mayor compromiso, ¿no? Para conversar los temas que ustedes tienen. Entonces, quedo a disposición y, bueno, reiterar agradecimiento a los organizadores. Gracias, Alberto, por la presentación. Excelente, doctor Ortiz. Muchas gracias a nombre de IPEMAN y a nombre de todos los participantes. Esperemos verlo en una próxima edición. Y bueno, a los participantes comunicarles que a las 6:55 en punto se inicia la presentación en la misma sala, disponibilidad de la siguiente ponencia. Muchas gracias nuevamente, doctor Ortiz. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Saludos.